Por ahí me encontré un escrito muy corto y muy escueto de una artista conocida como María Mulata, creo que se llama Diana Hernández. A mí me gustaba mucho como cantaba Bambucos, pero por ahí escribí un texto que han compartido algunas personas y sobre lo cual me he puesto a debatir, en el que dice que el reggaetón se usa para lavar capitales y que todo ese ejemplo de éxito monetario, de grandes conciertos, de videos espectaculares, de presentaciones en las que graban con Madonna o J Balvin, resulta siendo tenis Nike Jordan y son conocidos en muchos lugares del mundo, lo cual pues realmente a mí me parece increíble. eh, es producto del lavado de capitales. Y sí, seguramente en muchos casos es así, pero el punto es que no es simplemente el reggaetón. Entonces pasa, por ejemplo, con el vallenato, y yo soy un defensor del vallenato, en el que gente dice, no, que eso es música de paracos y que es música de gente violenta y machista y lo que sea. Pero eso no es culpa del vallenato. El vallenato es una música que surge en un contexto particular, es una música muy bonita con grandes artistas, con un desarrollo interesante, que además era una música que provenía de los pueblos y era de cierta manera eh, una expresión de los recados que se mandaban de un lugar a otro y de las crónicas de esas zonas. Y bueno, cuando pasa de música folclórica a música popular, pues se transforma y empieza a manejar temáticas entre comillas comerciales como el amor, el desamor, y en general muchas cosas. En América Latina pareciera en muchos casos que lo que se considera comercial solamente son las canciones de amor y desamor. Pero claro, y hubo un momento en que Colombia, pues claro, vivió la bonanza marimbera y después la bonanza de la cocaína y después el auge del paramilitarismo y el conflicto armado. Y pues muchos de los paracos pues oían vallenato y algunos de los cultores del vallenato pues que eran ganaderos pues se sentían identificados con la causa paramilitar y recordamos a Poncho Zuleta diciendo cosas, pero eso no es culpa del vallenato, es el contexto eh, regional, el momento en el que el vallenato eh, pues se siguió desarrollando. Menciono lo del vallenato para recordar que sí, que hay gente que empieza a decir que sí, que el reggaetón es una música, como pasó con María Mulata que dijo eso, que es una música para lavar capitales. Pero el asunto no es el reggaetón. Entonces sale un montón de gente a decir que sí, que el reggaetón, que terrible, que cosa tan espantosa, que esas letras tan horribles, que cómo es posible, que es la única forma de entender ese éxito. Y el asunto no es tan así, porque hay otras músicas que históricamente sirven para lavar capitales a la lata. Pues de hecho la salsa, uno no puede entender a la salsa en Cali y su internacionalización sin la bonanza de la cocaína en los años 80. Realmente la música surge en contextos muy particulares. Uno puede cuestionar al reggaetón, ya sea por su simplicidad rítmica, ya sea por la naturaleza de ciertas letras, ya sea porque realmente no desarrolló todo su potencial, a diferencia del hip hop, por ejemplo, que sí que tuvo su época del gangsta rap y después se convirtió en pop, pero también tuvo obras muy ambiciosas al estilo al estilo del gran rock progresivo, obras ambiciosas. Uno oye a Lauryn Hill, uno oye a Kendrick Lamar, uno oye a, bueno, muchos artistas importantes. Y pues claro, eso no pasó con el reggaetón, pero también es que la industria agarró muy rápido al reggaetón y lo empaquetó, lo esterilizó y lo convirtió simplemente en el nuevo vestido del pop y la balada más comercial. Por eso Alejandro Sanz, Shakira, Luis Fonsi, Ricky Martin, Carlos Vives. Ay, qué pesar Carlos Vives. Pero bueno, yo no le quito valor al reggaetón como expresión, como expresión artística y musical. Es una expresión de los tiempos que corren. Y es una expresión que, bueno, que surge en las calles,
que surge en los barrios populares, en los sectores con fuerza afrodescendiente, que han estado al margen y en lo subterráneo. Y mientras otras músicas que en su momento también fueron de ruptura y rebeldes como la salsa, el merengue, el rock, etcétera, ya estaban domesticadas por la gran industria, pues el reggaetón en su momento no lo estaba. Y era, pues por eso su expresión sexual y violenta y callejera, e incluso por eso su simplicidad rítmica, armónica y melódica, porque pues era una música incluso hecha por no músicos, pero que tenía esa fuerza vital de las calles que ya la otra música que se volvió entre comillas correcta y establecida, pues ya no. Pero llegó la industria musical, olió, observó lo que estaba pasando, lo que movía en mucha gente, y claro, lo promocionó, lo empaquetó y lo convirtió en un éxito masivo, además potenciado por Puerto Rico, que al ser un estado libre asociado, pero estado de todas formas de Estados Unidos, tenía un aparato de distribución y comercialización que lo hacía relevante. Entonces uno vio a las primeras figuras del reggaetón saliendo en las películas de Rápido y Furioso, grabando con Fergie, con Gwen Stefani, bueno, con las figuras del pop de aquel momento. Y después en otros lugares se empezó a hacer reggaetón en Medellín, Colombia, pero también en Cali, en Agua Blanca, en muchos lugares. Y en otras zonas, pues incluso zonas alejadas del Caribe, porque el reggaetón es tan básico rítmicamente que lo pueden hacer los argentinos, lo pueden hacer los españoles, lo pueden hacer los chilenos, que no es que tradicionalmente tengan mucho swing caribeño, pero lo pueden hacer porque el beat es sencillo y así lo canten con acentos que pueden sonar extraños, pues finalmente empiezan a tener éxito. De hecho, muchos de los colombianos también cantan como con viaje y acento puertorriqueño. Aunque bueno, después hablaremos sobre el reggaetón paisa y sobre las opiniones que tengo al respecto. Pero entonces mi punto es que la gente a veces disfraza su sesgo, su prejuicio o simplemente su gusto estético, su consumo cultural o su rechazo a ciertos géneros con consideraciones morales. Y eso le pasa a mucha música, le pasa al vallenato, le pasaba al jazz, le pasaba al blues. Del jazz decían que era la música del diablo, del rock decían que era portador de malas costumbres, que incitaba al sexo, que era pecaminoso, que era diabólico. Bueno, muchas cosas más. Entonces dicen que el reggaetón sí, es que el reggaetón sirve es para lavar plata, pero para lavar plata sirvió la salsa, sirvió el merengue, sirvió el rock, la música electrónica, todo el tiempo. Y el asunto es el siguiente, subámosle el nivel. El asunto también es que obedece a que eh, el narcotráfico está en todos los sectores de la economía de este país. Entonces, todos los sectores, restaurantes, clubes, concesionarios, centros comerciales, la construcción, el mercado automotriz, los equipos de fútbol, todo ha servido históricamente para lavar capitales. Entonces, que solamente le echamos la culpa al reggaetón y subamos todavía más el nivel y hagámosle una crítica al capitalismo. El capitalismo agarra lo que en algún momento fue contracultural, rebelde, contestatario, lo simplifica, lo empaqueta y lo convierte en un objeto de consumo. Entonces eso pasó con el reggaetón, pero pasó con otras músicas. El problema no es el reggaetón como tal. Yo todavía tengo la esperanza de que en algún momento surja un gran artista de reggaetón con una mirada ambiciosa de las cosas. Tego Calderón, me parece maravilloso. La vez pasada hablé de Tego Calderón. Lo primero de Calle 13 era bastante ambicioso, pero Calle 13 muy pronto se desmarcó del género. Y otros precursores del género como Vico sí, como Julio Voltio, pues ya están en otra cosa. Y lo que llegó después sí, pues es meramente pop. Pop en el que simplemente se interesa pegar un sencillo y nada más que eso. También la crisis de la industria de la venta de discos físicos pues ha hecho que lo que saquen son sencillos y ya la pretensión de sacar discos conceptuales, álbumes con una idea general, propuestas digamos que ambiciosas y todo eso, pues ya no existe. Entonces, bueno,
Esta es una reflexión en la que sí, en la que digo, claro, todo el mundo cita a Pierre Bourdieu y la gente para sentir, siempre citan a Foucault y a Bourdieu, pero Bourdieu realmente tiene un libro muy interesante que se llama La distinción y es la manera como la gente, en muchos casos, ya ante la imposibilidad, en algunas ocasiones, en algunas circunstancias, de separarse en cuanto al capital económico de otros sectores, digamos los mafiosos o digamos ciertos sectores emergentes, pues lo que busca es distinguirse de otros y sentirse mejor por su consumo cultural. Entonces, claro, yo me siento mejor que tú porque es que tú oyes esa música, en cambio yo oigo una música mucho más sofisticada. En cambio, tu música es mala. Uno siempre cree que lo que uno opina es la verdad, que uno siempre tiene la razón y que además lo que a uno le gusta, por ejemplo, la música, es la buena música y lo que le gusta de pronto a otros es la mala música. Pero pues el asunto no es así. También a veces lo que uno cree que es tan original, tan propio, tan de uno, es también producto de un contexto, de unas relaciones, de una estructura en la que uno está inmerso, social, cultural, económica principalmente.